Cada segundo estamos más cerca del inevitable final. Vivimos para morir. La muerte es el evento más seguro de nuestra existencia y, sin embargo, es también el que más tratamos de evitar, ignorar o incluso negar. Es una paradoja. Aquello que define el límite de nuestra vida es también lo que la llena de incertidumbre. Pero, ¿por qué tememos tanto a la muerte? ¿Es miedo al sufrimiento, a lo desconocido, a dejar incompletas nuestras historias? ¿O tal vez es porque, en el fondo, nos enfrentamos al abismo de lo que significa existir? Hoy abordaremos este tema desde dos ángulos que han intentado desentrañar este misterio. La psicología, que nos muestra cómo funciona nuestra mente ante el miedo a la muerte, y la filosofía, que busca darle sentido a lo que significa morir. Esta no será una búsqueda de respuestas absolutas, porque la muerte no las tiene, pero quizás, al comprender mejor nuestro miedo, podamos empezar a vivir con más autenticidad. Te invito a quedarte conmigo en este recorrido por la mente y el alma, donde enfrentaremos juntos la pregunta que todos evitamos: ¿por qué tememos a la muerte? La psicología evolutiva nos dice que el miedo a la muerte está profundamente arraigado en nuestro instinto de supervivencia. Desde una perspectiva biológica, el miedo a la muerte es una respuesta natural para preservar la vida. Desde el punto de vista de la neurociencia, el cerebro humano está diseñado para evitar el peligro. La muerte, en tanto, es el fin absoluto, lo desconocido, lo que amenaza nuestra existencia. En situaciones de peligro, el cerebro activa el sistema de lucha o huida, liberando adrenalina y otros neurotransmisores que nos preparan para reaccionar. Este mecanismo, que ha sido fundamental para la supervivencia a lo largo de la evolución, se activa también cuando enfrentamos pensamientos sobre la muerte, pues nuestro cerebro no está preparado para aceptar la muerte como parte natural de la vida. Una de las teorías más influyentes sobre el miedo a la muerte es la Terror Management Theory, TMT, propuesta por los psicólogos Sheldon Solomon, Jeff Greenberg y Tom Pyszczynski en los años 80. Según esta teoría, el miedo a la muerte no es solo una respuesta biológica, sino también psicológica. Es la conciencia de nuestra propia finitud lo que genera una ansiedad existencial. El hecho de saber que vamos a morir nos coloca en una posición incómoda. No somos inmortales, y la vida, al ser finita, adquiere una fragilidad inquietante. La TMT sugiere que, para manejar este miedo, las personas se aferran a sistemas de creencias que le dan un sentido de permanencia, como la religión, la ideología política o incluso el éxito personal. Estos mecanismos de defensa funcionan como un escudo psicológico contra el terror existencial que provoca la conciencia de nuestra muerte. Por ejemplo, alguien que cree en la vida después de la muerte puede sentirse menos ansioso sobre su propia mortalidad, ya que su sistema de creencias ofrece una forma de trascender. El mecanismo de defensa de la negación es uno de los más comunes cuando se trata del miedo a la muerte. Freud definió este concepto como un proceso psicológico mediante el cual la mente bloquea ciertos pensamientos aterradores o difíciles de procesar. En este caso, la muerte es uno de esos temas incómodos que, cuando se enfrentan, generan angustia. A menudo nos encontramos racionalizando nuestra mortalidad. Tal vez evitamos pensar en ello, o simplemente posponemos conversaciones sobre el tema, como si ignorarlo pudiera cambiar el hecho de que es inevitable. Muchas personas, incluso aquellas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o han perdido seres queridos, siguen evitando hablar de la muerte o incluso pensando en ella. La angustia generada es tan intensa que preferimos mantener la ilusión de que vivimos de manera indefinida. Como dijo una vez el psicólogo y autor de The Denial of Death, Ernest Becker, es mucho más fácil vivir con la ilusión de que la muerte está lejos de nosotros, que enfrentar la realidad de que cada día nos acerca a ella. Otra estrategia común de evasión es el humor, un mecanismo utilizado para desdramatizar lo que nos resulta incomprensible o doloroso. Las bromas sobre la muerte a menudo sirven para reducir la ansiedad que provoca pensar en ella. Un ejemplo: el humor negro sobre la muerte, aunque controversial, es un recurso que muchas personas emplean para aligerar la carga emocional. Es una forma de tomar algo tan serio y aterrador y convertirlo en algo que se puede afrontar con una perspectiva más ligera. Uno de los aspectos más poderosos del miedo a la muerte es lo que representa: lo desconocido. La psicología señala que el miedo a lo desconocido es una de las formas más primitivas de ansiedad humana. No sabemos qué sucede después de la muerte, y esa incertidumbre es un terreno fértil para el miedo. Lo desconocido provoca incertidumbre, y la incertidumbre nos hace vulnerables. No sabemos qué vendrá después de la muerte, y eso es lo que realmente nos aterroriza: la idea de que no habrá nada más, o que algo que no comprendemos sucederá. Las personas suelen recurrir a diversas creencias para dar respuesta a esta pregunta fundamental. Las religiones prometen algún tipo de vida después de la muerte, el renacimiento o una existencia trascendental, lo cual ayuda a disminuir el temor ante lo incierto. La creencia en un más allá ofrece consuelo, pues al menos da un sentido de continuidad, aunque no pueda ser probado. En resumen, el miedo a la muerte es una compleja interacción entre la biología, la psicología y la cultura. Es un miedo que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas, pero que, al comprenderlo, podemos empezar a lidiar con él de manera más consciente y quizás más serena. El filósofo alemán Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, nos presenta una idea radicalmente diferente sobre la muerte.
Para él, la conciencia de la muerte no es algo que deba ser evitado o temido, sino que es central para la comprensión de nuestra existencia. Heidegger introdujo el concepto de ser para la muerte, que sugiere que el ser humano es fundamentalmente consciente de su finitud, y esta conciencia nos permite vivir de manera auténtica. El ser humano, al ser consciente de su propia muerte, tiene la posibilidad de vivir de manera más plena. Al reconocer que nuestra existencia es finita, comenzamos a valorar el tiempo que nos queda, a tomar decisiones más significativas y a enfrentar la vida con mayor intensidad. Si alguien sabe que va a morir en un corto periodo de tiempo, puede cambiar por completo la manera en que vive, priorizando lo que verdaderamente le importa. Este reconocimiento de la muerte nos libera de las trivialidades, como las preocupaciones por la opinión ajena, y nos permite tomar control de nuestra vida. La muerte, para Heidegger, no es algo que deba aterrarnos, sino algo que, al ser comprendido, nos invita a vivir auténticamente y a reconocer nuestra propia libertad. Dijo una vez: la muerte no es el final de la vida, sino el hecho de que la vida está siempre dirigida hacia ella. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos ofrecen una forma de lidiar con la muerte a través de la aceptación serena. Ellos enseñaban que la muerte es una parte natural de la existencia humana, y que el miedo hacia ella es innecesario. Séneca, en su obra De la brevedad de la vida, escribió que la mayoría de las personas desperdician su tiempo buscando placeres superficiales y preocupándose por cosas triviales, olvidando que la vida es finita. Para él, reflexionar sobre la muerte de manera constante era una forma de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. La muerte nos llega a todos, es el único hecho que no podemos eludir, y por tanto no tiene sentido temerla. La verdadera pregunta es cómo vivimos antes de que llegue. Los estoicos aconsejan que, al meditar sobre la muerte, podemos empezar a valorar lo que realmente importa, como la sabiduría, la justicia y el control sobre nuestras emociones. Esta filosofía no niega la muerte, sino que la integra en la vida diaria como una forma de alcanzar la paz interior. Una vez dijo: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La muerte nos recuerda lo que hemos dejado atrás. Séneca, De la brevedad de la vida. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, también practicaba este pensamiento, diciendo que la muerte era solo un cambio natural en el ciclo del universo, algo que debemos aceptar sin miedo. En la filosofía existencialista, los pensadores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus ofrecen una visión que, en lugar de buscar consuelo en la idea de la muerte, se enfrenta directamente al vacío existencial que la muerte genera. Sartre, en su obra El ser y la nada, habla de la muerte como algo que nos define, no solo porque es el final, sino porque nos recuerda nuestra libertad absoluta. Sartre sostiene que la conciencia de la muerte nos libera de las limitaciones de la vida, pues al saber que todo puede terminar en cualquier momento, estamos obligados a hacer nuestras propias elecciones y a tomar la responsabilidad de nuestras vidas. La muerte, al ser la nada, nos confronta con nuestra libertad más radical. No estamos sujetos a un destino predeterminado, sino que somos los creadores de nuestras propias vidas. Un existencialista, al enfrentar su propia muerte, podría haberse motivado no por el miedo, sino por el deseo de darle un significado a su existencia. La muerte, entonces, se convierte en un recordatorio de que la vida no tiene un propósito inherente, pero podemos crear nuestro propio propósito a través de nuestras elecciones. Dijo una vez: el hombre está condenado a ser libre, no puede escapar de su libertad y lo que hace con ella, es lo que define su existencia. Albert Camus, por su parte, reflexiona sobre el absurdo de la vida en su obra, El mito de Sísifo. Para Camus, la muerte es una evidencia de lo absurdo. La vida no tiene un sentido claro ni un propósito determinado, y, sin embargo, seguimos buscando significado. Camus no cree que este vacío de sentido debe llevarnos a la desesperación, sino que nos invita a abrazar el absurdo y a vivir con pasión, a pesar de la certeza de nuestra muerte. La muerte es el fin de todo, el fin de la pregunta y el fin de la vida. Aceptar no es rendirse, sino liberarse. Un individuo que practica la filosofía de Camus podría vivir plenamente sin temor al vacío, eligiendo disfrutar del presente y de las pequeñas alegrías, sin esperar que todo tenga un propósito trascendental. Finalmente, algunas corrientes filosóficas como el budismo ven la muerte no como algo que temer, sino como una liberación. En el budismo, la muerte es vista como parte del ciclo de la vida, y el desapego hacia la vida misma es visto como el camino hacia la iluminación. El budismo enseña que el miedo a la vida surge del apego a la vida y los deseos. Al liberarnos de ese apego, podemos ver la muerte como una transición natural. La práctica de la meditación sobre la muerte en el budismo permite que los individuos lleguen a un estado de paz con la impermanencia de la vida, viendo la muerte no como algo aterrador, sino como una parte integral del todo. La filosofía nos ofrece diversas formas de enfrentarnos a la muerte. Algunos nos enseñan a abrazarla como parte esencial de la vida. Otros nos instan a vivir con libertad y responsabilidad ante nuestra finitud. Al comprender estas visiones filosóficas, podemos aprender a vivir con la muerte como un compañero, no como un enemigo. La muerte es, sin lugar a dudas, uno de los grandes misterios de nuestra existencia. A lo largo de este video hemos explorado el miedo a la muerte desde dos perspectivas fundamentales, la psicológica y la filosófica, pero más allá de las teorías y los conceptos, la muerte es un tema profundamente personal. La psicología nos ha mostrado que el miedo a la muerte es un reflejo de nuestra necesidad de supervivencia,
una respuesta natural a lo que desconocemos. La muerte nos enfrenta con nuestra vulnerabilidad y nos obliga a confrontar nuestra finitud, pero, al mismo tiempo, nos da la oportunidad de valorar lo que tenemos, de vivir con más intensidad, sabiendo que el tiempo es limitado. Desde la filosofía hemos encontrado diferentes formas de comprenderla, desde Heidegger, que nos invita a vivir auténticamente al reconocer nuestra mortalidad, hasta los estoicos, que nos enseñan a aceptar la muerte sin miedo, como una parte inevitable de la vida. Los existencialistas, por su parte, nos muestran que la conciencia de la muerte puede liberarnos para que tomemos nuestras propias decisiones y construyamos nuestro sentido de vida, incluso si la muerte es el fin último. Y el budismo nos recuerda que la muerte no es una condena, sino una transición hacia algo diferente, un ciclo natural. La muerte, entonces, no es solo un fin, es también un reflejo, un espejo de lo que significa estar vivos. Nos recuerda que nuestra existencia tiene valor precisamente porque es limitada. Nos invita a replantear nuestras prioridades, a enfocarnos en lo que realmente importa, a vivir con autenticidad, a ser más conscientes de nuestro tiempo. El miedo a la muerte es algo que todos compartimos, pero eso no significa que debamos temerle. Quizás la verdadera pregunta no sea cómo evitar la muerte, sino cómo podemos vivir mejor, más plenamente, enfrentando la certeza de que nuestro tiempo aquí es finito. En este sentido, la muerte puede ser una maestra, nos obliga a elegir lo que realmente importa, a cuestionar nuestras creencias y valores, y abrazar nuestra humanidad con todo lo que implica, tanto la fragilidad como la capacidad de crear algo duradero, de dejar una huella en el mundo. En última instancia, lo único que realmente poseemos es el presente. El futuro es incierto, el pasado ya se ha ido. Lo único que tenemos para vivir con plenitud es este momento, aquí y ahora. Para ya concretar este video, primero que nada agradecer por el apoyo que tuvo mi primer video, el primero que subí a este canal. Agradezco demasiado el apoyo que he estado recibiendo y espero que se pueda mantener para generar y formar una comunidad linda. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó este tipo de contenido me lo pueden hacer saber en los comentarios y yo intentaré seguir por este rumbo. Así que muchas gracias. Hotsen se despide. Un saludo.